Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Yen, enemigos con beneficio. Miré a mi mejor amiga con gratitud y mis ojos comenzaron a llorar. No lo pienses mucho, honestamente, solo quiero ser entrometida al respecto. Quiero decir, estoy preocupada por ti. Sus palabras casi me conmovieron, pero tuve que arruinar el ambiente. Pero Chis no parecía avergonzada en absoluto. ¿Te sientes mejor ahora? Vamos, dímelo, para que pueda ayudarte a pensar qué hacer. Parpadeé sin comprender, pero debido al chiste de Chis me sentí extrañamente relajada. Entonces lentamente le conté toda la historia de cómo me había enamorado sin querer de alguien. Pero claro, tenía que mantener en secreto lo de amigas con beneficios. Si Chi se enteraba probablemente le daría un infarto. Nunca antes pensé que alguien me podría gustar tanto. Y una mujer además de eso. Solo pude suspirar tristemente. Lal, es hermosa y amigable, a mí también me gusta. No pasa nada si te enamoras de ella. Espera tú. Me atraganté con las palabras casuales de mi mejor amiga. Estaba segura de haber mencionado el nombre de Lal ni una sola vez cuando le conté mi historia. Voy al mismo gimnasio que ella, guay. Honestamente tengo un presentimiento del día en el cual se olvidó traer sus zapatos y tú apareciste llevándoselos. Cuando lo pensé, has venido a verla a menudo. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Le grité cuando sentí que la vergüenza subía a mi rostro. ¿Cuántas veces, Chis, nos has visto a Lal y a mí juntas? Este gimnasio tenía tantas sucursales. ¿Por qué tuviste que venir a la sucursal que estaba tan lejos de tu casa? Si lo hiciera no podría verte sonrojarte así como una remolacha. Entonces, ¿no crees que es extraño? ¿Te refieres al hecho de que te atrae una mujer o que te gusta Lan? Ambas, murmuré. Siempre has estado tan concentrada en tus estudios. Cuando llegaste a la universidad, continuaste estudiando. Te armaste de valor para vestirte mejor cuando empezaste a trabajar. Entonces, después de que eso pasó, volviste a ser simplemente como antes. Entonces, no es extraño que descubras ahora tus preferencias, en serio, pero nunca me sentí atraído por ti. Pruébalo y te daré un fuerte golpe en la cabeza. En serio, solo eres buena trabajando y fracasas en todo lo demás. Sentirte atraída por las mujeres no significa que te atraerán todas las mujeres que veas. Tienes que tener un tipo. Así que así es como es. Estuve de acuerdo con la explicación de mi mejor amiga. En cuanto a sentirte atraído por Lan, ¿por qué todavía te preguntas por qué? Ella se ve increíble. ¿Qué quieres decir? Ella es muy furtiva, muy fuerte. Discutí cuando Chis elogiaba a Lan más de lo que me hubiera gustado. La idea de esa mujer alta me hizo sonrojar de nuevo. Ella era tan linda. Ella sonreía felizmente cada vez que se burlaba de mí. Bien, te quejaste mucho, pero tu cara y tus orejas están muy rojas. No me provoques. Si te gusta, díselo. Vi las formas en que te miraba con tanto amor cuando estabas con ella. A ella también le gustas. Chis me estaba animando. Eso me hizo sentir aún más avergonzada. ¿Esto realmente era amor? Estás exagerando, quiero decírselo, pero aunque lo hiciera, ella se iría de todos modos. ¿Le has preguntado a hablar si realmente se irá? Ahora todo está en tu cabeza. No todo está en mi cabeza, escuchar a los subordinados y recursos humanos, dije desanimada. ¿Y eso qué tiene? ¿Vas a dejar que esa persona increíble se vaya así? ¿Realmente pensaste en ello? No importa lo que le diga. Si ella tomó una decisión, no puedo detenerla de todos modos. Pase lo que pase, en mi casa siempre habrá un lugar para ti. Y si te sientes sola, puedes venir a mi casa. Gracias, Chis, te lo agradezco. En mi vida me estaba enseñando que tenía una verdadera amiga mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Al final, aunque recibí consejos de Chis, dudé y no me atreví a hacer nada. Cuando me di cuenta, era la noche anterior al cumpleaños de Lan. Ella te emociona mucho, incluso se deshizo de ese tonto que te estaba molestando. Las palabras de Chis resonaron en mi mente, siento que estoy siendo egoísta. Debería alegrarme por Lan cuando dé un salto en su carrera. Pero no quiero que ella se vaya, quiero que se quede conmigo. Es terrible de mi parte, ¿verdad? Guay, ¿estás bien? No pareces feliz. Mientras estaba sentada allí y perdía mis pensamientos, la persona sentada a mi lado me preguntó preocupada. Pues nada, déjame comprobar tu temperatura, no pareces tener fiebre. Al dorso de la mano de la mujer más alta de repente tocó mi frente y mi cuello. Cuanto más veía el rostro preocupado de Lal, más doloroso era para mí. Solo tengo que arrancarme el vendaje. Lal, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Decidí decírselo hoy. Al menos sería mejor que decirlo mañana en un restaurante en el cumpleaños de la mujer. No quería herir los sentimientos de esa persona, pero ¿qué puedo hacer? Es mejor terminar con esto antes de que nos lastimemos más. Ninguna de las dos nunca preguntó sobre la etiqueta de nuestra conexión. Sería mejor si acabáramos con esto de una vez, cuando no usamos nada. Realmente no puedo impedirle que ella tenga un futuro brillante. Fue su momento de mayor ansiedad, el periodo anterior a confesar su amor al objeto de su afecto. Por muy confiadas que estuviéramos, la mente humana era más complicada que eso. La forma en la cual actuábamos puede no estar alineada en cómo nos sentimos. Mañana sería mi cumpleaños. Estaba tan emocionada que podría desmayarme.
La forma en la cual actuamos puede no estar alineada en cómo nos sentimos. Mañana sería mi cumpleaños. Estaba tan emocionada que podría desmayarme. Betaka ya había aceptado nuestra reunión para cenar, pero recientemente no pude evitar notar que la mujer estaba actuando de manera muy extraña. Solo esperaba que ella también me hubiera preparado una sorpresa, pero Wai no parece el tipo de persona que prepararía una sorpresa como esa. Lal, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Betako dijo de la nada. Agarré el control remoto y puse pausa a la serie que se estaba reproduciendo en la pantalla para que no interferiera con lo que la mujer estaba a punto de decir. ¿Está todo bien? Le pregunté preocupada porque sentía que Betaka tenía un aire hosco a su alrededor. ¿Qué podría pasar con mi brillante y encantadora Guay? Es solo que... Los ojos de Betaka parecían tan tristes que descarté la idea de que pudiera decirme cómo se sentía esta noche, y tuve la sensación de que la situación iba a empeorar. La pequeña mujer en pijama parecía estar tragando algo increíblemente doloroso para ella. Vamos a terminar este trato. Y las palabras que salían de la boca de Betaka casi hicieron que mi corazón se detuviera. Espera, Guay, ¿qué estás diciendo? Me quedé atónita, no entendía ni una palabra de lo que decía. Dije que termináramos con esto entre nosotras. Yo lo siento. ¿Qué quieres decir? Le pregunté mientras bajaba la cabeza. Su voz temblaba mientras hablaba. Estaba completamente perdida. ¿Qué sucedía? Iba a contarle a Betaka cómo me sentía mañana, cómo terminábamos así. Lamento no haberte dicho esto ahora, pero deberíamos volver a ser colegas como antes. Su confirmación me hizo sentir repentinamente triste y perdida. No entiendo por qué de repente. Ya lo decidí, esta noche me quedaré en casa de Chis, lo siento mucho. Lo siento por lo de mañana también. Probablemente yo no pueda estar contigo en ese día. Estás mintiendo, le dije antes de que pudiera detenerme. Mi cabeza estaba llena de confusión y una serie de interminables preguntas. Guay, estás bromeando, ¿verdad? Sostuve su mano y la miré directamente a los ojos, esperando que Betaka sonriera y dijera que era solo una sorpresa y que estaba feliz de poder jugar conmigo de esa manera. Pero la mujer se limitó a dejar claro que no se trataba de ninguna broma. Nuestra relación realmente estaba a punto de terminar. Cuéntame, por favor, dime qué pasó. Dime que solo fue una parte de tu sorpresa, le supliqué a la mujer. Betaka no dijo nada y mi corazón se hizo añicos. La mujer bajó la cabeza y se negó a mirarme a los ojos. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué hice mal? No fuiste tú, no hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué dices eso? Explícame, por favor. Dejé que mis emociones tomaran el control. Betaka seguía disculpándose una y otra vez. Lo siento mucho, discúlpame, Eral. Todo este tiempo, ¿alguna vez me quisiste? Le pregunté a la mujer con voz temblorosa. Tratando de contener las lágrimas, mi corazón estaba tan lastimado que no podía respirar por el dolor. ¿Todo lo que había soñado realmente colapsaría inesperadamente de esta manera? En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.